Bienvenidos a un nuevo programa de Radar. Tenemos un panel de conversación bastante interesante sobre temas de contingencia. Sí, hoy en día va a ser un panel femenino con temáticas que van a concernir, si bien la región, también el tema de las mujeres en política y también el ámbito internacional. Y además, por supuesto, vamos a tocar un tema muy relevante que tiene que ver con el déficit habitacional en la región de Antofagasta, que cabe mencionar que estamos últimos en el estado de avance respecto a la meta para marzo del año 2026. Quédense en sintonía para hablar de esto y mucho más. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Entonces vamos a dar comienzo inmediatamente a este programa de conversación acá en Radar a través del canal local, y es por eso que vamos a presentar a quienes nos acompañan durante esta jornada. Estamos junto a dos mujeres de la zona, junto a Yantiel Calderón, presidenta regional de Bópoli, y también junto a Sandra Pastene, parte de AMRA, la Asociación de Municipalidades de la región de Antofagasta. Muchas gracias a ambas por estar hoy acá. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, por supuesto. Tenemos un programa más femenino que en otras ocasiones, y eso es súper importante, sobre todo con las situaciones que pasan a nivel global y que también vamos a estar conversando en un ratito más. Pero hay una noticia local que queremos tocar acá en el programa Radar hoy, que tiene que ver con el déficit habitacional. Recientemente el Mercurio de Antofagasta dio a conocer comparaciones y cifras a nivel nacional, dando a conocer que nosotros como Antofagasta tenemos el retraso más grande en comparación a otros lugares. Resulta que en el marco de la meta para marzo del año 2026 nosotros llevamos un 30,6% de avance, sí, lo cual es importante a destacar, a mencionar, sobre todo pensando que la zona tiene uno de los déficits habitacionales más altos. Bueno, acá eso le da sin duda, o sin lugar a duda, algo de razón al Ejecutivo de la Minería, que indicaba, el del Consejo Minero, que le indicaba que no toda la culpa era de la minería, sino también la culpa del poder político en cuanto a la mala gestión y los malos aspectos en cuanto a calidad de vida de la región de Antofagasta, sabiendo que es una que aporta más al país. Si se aplica mal un plan de emergencia habitacional, eso, más allá de criticar el poder político, la situación empírica, la situación de hecho, es que hay una crisis en el ámbito habitacional de la ciudad de Antofagasta. Es llamativo considerar que faltan lugares para vivir en la ciudad, que es la más pujante de un punto de vista de actividad económica de todo el país, para no decir de todo el subcontinente, yo creo, sabiendo la cifra que arroja la región. ¿Qué sucede acá? ¿Por qué estamos en esa situación? ¿Es culpa del gobierno actual? ¿Es una problemática de arrastre? Y sobre todo esto es algo que se puede solucionar sobre el corto plazo, y si es exclusivamente culpa de la clase política. ¿Sandra? No. A ver, yo creo que, va a sonar súper extraño y fácil decir es culpa de la meta. Es culpa de la, sí, es culpa de la meta, claro, porque la meta está en relación al déficit, y el déficit en la región de Antofagasta es de 17.400. ¿Ya? Ya. Entonces, sobre esa meta es que tengo que cumplir. Bien. Entonces, en 4 años tengo que resolver 17.400, cuando históricamente en 4 años no se construían más de 4.000 viviendas. Ese es el histórico. ¿Sobre 4 años? En 4 años. Es decir, 1.000 por año. Claro, no más de 4.000. Y en el Bachelet 2, levemente, así como 4.200. Entonces, es haber instalado esa meta sin hacer ningún análisis. O sea, así como, ¿cuál es el déficit? Listo, meta. Sí. Entonces, si tú miras, por ejemplo, Magallanes fue la que cumplió la meta, ¿no? Sí. Cumplió la meta. ¿Cuál era el déficit de Magallanes? Déjame mirar el número para no equivocarme. 2.200. Sí, no es comparable. Claro que tengo que cumplir la meta. Sí. La metropolitana, 80.000 viviendas es su déficit. Lleva el 50. Si se cae la metro, se cae la meta al final. Sí. Pero eso es el haber instalado una meta sin ningún análisis. La primera cosa, tomando el histórico de los 4.000 que venía construyendo la región en los periodos de 4 años. Y eso, a ver,
cuando se cerró el 24, sí, el 24 cerró con 5.400 viviendas construidas. Lo que es una buena cifra comparado a lo anterior. Claro, entonces los análisis, claro, el análisis fácil de colocar así como el ranking y decir, ya, pero pongamos los números, hagamos un poquito más de análisis para eso. Sí, para seguir dándole el contexto a los televidentes sobre los datos que menciona Sandra. Claro, hasta diciembre del año 2024 se entregaron 5.322 viviendas. El informe por parte del MIMBU, ¿cierto? Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo también nos da a conocer que aún hay 4.103 viviendas en construcción, 5.139 en etapa inicial y 14.564 en distintas etapas de procesos. Ese es el dato por el cual también se da a desarrollar esta noticia publicada en el medio El Mercurio. ¿Yantiel es culpa simplemente de la meta o no? Y también ahí, para hacerle el pase a Yantiel como presidenta regional de Bópoli, desde la Cámara de Construcción de Antofagasta, cuando le preguntaron por esta inquietud, qué es lo que pasa, mencionaron que se debía a problemas de financiamiento que viene de años anteriores. Debido a eso se ha provocado finalmente esta problemática actual. Sí, yo creo que cuando nosotros hablamos del tema habitacional, sin duda que es un tema que no surge en la actual administración, sino que es un tema que se viene arrastrando hace un tiempo. Y claramente por eso la meta también era ambiciosa. El plan de emergencia habitacional que propuso la administración actual tenía una cifra que era bien, desde el primer minuto, presentaba bastantes dudas si iban a ser capaces de alcanzarlo porque no era fácil. Y yo creo que acá esto tiene dos lecturas. Una que es técnica y que habría que analizar cuáles han sido los factores que han incidido en esto, las situaciones de las constructoras, los fondos asignados, los procesos de licitación, cómo se avanza en todo esto, y que eso es meramente técnico, pero también tiene un componente político. Porque si nosotros vemos, lamentablemente, nuestro Servio es donde está ahí el caso convenio. Y donde también los equipos técnicos que deberían estar preocupados precisamente de analizar todos estos factores que tienen un retraso importante, hoy día han tenido que estar enfrentando situaciones judiciales, una serie de auditorías para entender lo que estaba pasando, donde la actual administración lamentablemente creó prácticamente una forma de defalcar al Estado. Y ahí se han distraído las atenciones y los esfuerzos de donde tenían que estar, que era precisamente en atender a este plan habitacional. Y hoy día, frente a la situación, ¿qué se puede hacer? Ya bien, si la cifra anunciada no era correcta, digamos que tenía un problema de factibilidad sobre el corto plazo, si era surrealista de algún modo. Sí. Igual, entonces, ¿era más la búsqueda de un efecto de anuncio o fue realmente por mala gestión que se otorgó esa cifra? Porque igual la problemática de lo habitacional en Antofagasta tiene aristas que no tienen otras regiones. Por ejemplo, para empezar, acá el arriendo es muy caro comparado a otros lugares. Y en segundo lugar, quizás también está el asunto de las diferentes tomas que se multiplican a lo largo del país y que también va de la mano con este tema habitacional, porque bien que uno puede ser a veces por escasez de recursos que optan por proceder a una toma, también ya hay casi una costumbre para varios de optar por la toma porque básicamente es más barato. Es decir, hoy en día, ¿qué se puede hacer ante ese fenómeno? Porque claramente esto no va a retroceder y sin duda esa brecha, esa cifra va a seguir creciendo. Mira, ahí yo creo que también hay que considerar entre los factores, puede que esté el caso convenio, pero el caso convenio no inhibió que se construyeran muchas más viviendas que en los periodos anteriores, que el histórico. Eso, por una parte. Y por otra, hubo problemas de financiamiento también, considerando la deuda de arrastre, lo que tú mencionabas, lo que dijo la Cámara. Sí. Efectivamente, hay una deuda de arrastre, que tuvieron que pagar cosas que estaban pendientes desde periodos anteriores. Eso por una parte. Recuerden que hubo un tiempo, me parece que fue en el gobierno de Sebastián Piñera II, en donde la construcción en la región fue bajísima, muy poca. Y se hicieron ahí los convenios de programación con el gobierno regional. El gobierno regional entrega plata para la urbanización y el equipamiento, y eso hizo que se diera un empujoncito a las cosas. Ese convenio sigue vigente. Sí. Entonces, todo eso ha sido bueno. Ahora, si uno mira cómo podría mejorarse el asunto, es bien difícil, porque tienes, por un lado, cuando se le pregunta al sector, oye, ¿hay suficientes constructoras?
Entonces, si ustedes le preguntan a la Cámara, se van No a hay. dar cuenta, no hay más. Es lo que hay. Entonces, ¿cómo avanzo? Aunque tenga los terrenos disponibles y aunque tenga todos los recursos financieros disponibles, va a ser difícil que tome un ritmo más acelerado. Ahora, en el 24 dejaron 7.000 viviendas listas para empezar ejecución, así que también está bien eso, y el 25 se espera algo similar. Entonces, tengo los terrenos, supongamos que tengo los recursos financieros, ya, pero no tengo las constructoras. empresas, ya, ok. Entonces, ahí ese es el punto, cómo le hinco el diente a ese asunto, que no va a depender necesariamente ni del gobierno regional, ni del MIMBU, sino en cómo buscar ¿Y alternativas. la Cámara de Construcción nos puede ayudar en ese sentido? Yo creo que sí. Por supuesto. Y ahí, por eso son las conversaciones entre los actores, sin restar actores de la conversación. Se puede volver más lenta la conversación, pero peor es que no exista. Entonces, eso hay que hacerlo. Y por otro lado, avanzar en alguna alternativa. Por ejemplo, el Decreto Supremo 140. ¿Por qué no avanza un poco en urbanizar terrenos? Eso no va a resolver el problema, pero cómo avanzo en urbanizar terrenos y hacer una suerte de política habitacional que permita, amparado en el DS 140 que ya existe, la autoconstrucción guiada. O sea, hace muchos años atrás yo trabajé en el FOSIS. ¿Ya? Y ¿FOSIS qué es? El Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Okay. Hace muchos años atrás, cuando tenía mucha mística el FOSIS en ese, sí, ¿verdad? Un momento dado. en ese rato, así como de verdad se construían catedrales. Sí. Entonces, en ese tiempo nosotros trabajamos en Calama, se entregaban las viviendas sin cierre de patio. Y hicimos proyectos que tenían que ver con cómo se organizaban cuadrillas solidarias, se le entregaban los recursos que la gente administraba y se iba tutelando, guiando un poco el proceso, y la gente ponía la mano de obra con una persona que iba diciendo cómo construir. Y se construyeron los cierres de patio. Hicimos también piezas al dormitorio, Sí. Baños, y eran comparativamente mucho más baratas que las que construía el propio Estado. Entonces, esos modelos se tienen que tomar, se tienen que traducir en algo. Entonces, se pueden mejorar. Y eso, yo creo que esa es una posibilidad, más la conversación. Sí, ¿y por qué no existe esa conversación, o no existió hasta ahora esa sinergia entre esos diferentes actores involucrando a la Cámara de la Construcción? Lo están haciendo. Esa tema, conversación. claro, es la rapidez en la que se realiza. Eso es más o menos lento. Y hay que empezar a ser innovadores, hay que ir inventando cosas. El convenio de programación entre el gobierno regional y el gobierno para avanzar en viviendas en su minuto no avanzó. Se lo propusimos en el gobierno de Piñera, propusimos ese, y lo miraron y dijeron sí, por ahí va, pero fue tan lento que no se produjo. Y se produjo después en el de Bachelet. Entonces nos demoramos a lo menos 5 años en convencernos que teníamos que hacer un convenio de programación para avanzar. Justamente eso te quería consultar, Sandra, porque Sandra es parte de ANRA. ANRA cumple un labor de coordinación, de articulación de necesidades, de propuestas de los 9 municipios que tenemos en la región de Antofagasta para poder derivarlos o hacerse escuchar ante tanto el gobierno regional como el gobierno central. En la evaluación que han realizado ustedes desde el ámbito de vivienda, de lo que estamos hablando específicamente, ¿hay alguna comuna que está más menoscabada que otra? ¿Hay alguna que tenga la necesidad como prioridad? Hay situaciones más bien en las áreas rurales, en donde es más difícil resolver los temas de vivienda. ¿Aún más? Más, sí. En Calama hubo un periodo de gobierno, que donde él fue el más bajo, donde estuvo el presidente Piñera, que se construyeron alrededor de 41 viviendas en todo el periodo. ¿Piñera 1 o Piñera 2? El Piñera 2. Hace poco entonces. 41 viviendas, entonces fue muy, muy poquito. Y ahí es donde proponíamos estos convenios. Entonces ahí siempre las comunas más alejadas de la capital siempre están un poquito menoscabadas en estas cosas. Pero se ha ido avanzando a poco. Además, el problema de terrenos en Calama, en Taltal, el problema de terrenos en Tocopilla, en donde el gobierno regional compró terreno para poder ponerlo a disposición de vivienda.
eso era un tema que se venía revisando y que hoy día, según se informa desde el Serviu, los asuntos de terreno estarían relativamente mucho mejor abordados. Y me dice, si el problema hoy día son en las la construcción, constructoras. sí, Claro. okay. Sí, yo creo que este es el momento en que hay que parar y hacer un diagnóstico. O sea, acá hay que evaluar Otro cuáles más. son. Lo que pasa es que necesitas saber cuáles son las razones que te han tenido detenido este tema. O sea, si tú estás viendo que las licitaciones no resultan, hay que evaluar la inflación cómo ha afectado en la construcción, porque claramente lo que se proyectó a 4 años hoy día tiene otra realidad. O sea, incluso el mismo número de viviendas que se estaba proyectando es el efectivo que se necesita hoy día. Entonces, en ese Sí, que ha aspecto, aumentado esa cifra. por supuesto que ha aumentado, si los campamentos han No, florecido pero, sí. en nuestra región. Entonces nosotros no podemos seguir pensando de que el plan de emergencia habitacional, que ya era un gran desafío, hoy día va a dar respuesta a la necesidad que tiene la región, y ahí vamos a tener que tener un diagnóstico técnico. Y ahí yo creo que la Cámara Chilena de la Construcción es muy importante para poder aportar y poder ir destrabando estos procesos, que sin duda no podemos mirarlos solo desde un carisma político. Mira, yo me hago el abogado del diablo de algún modo y miro el asunto de un punto de vista muy realista. La Cámara de Construcción, ¿qué interés tiene en que se acelere aquello? Porque si llegamos a esta situación, quizás podía moverse antes. ¿Por qué se movería ahora? ¿Cuál sería el interés que se muevan ahora y que muestren más interés en que esto se resuelva? ¿Cuál puede ser el interés para ello? Porque político no creo que sea. No, o sea, acá claramente no hay un tema político ni de administración de un lado u otro, sino que tiene que ver con que se puedan aumentar las construcciones también en la región. O sea, ¿cuántas son las constructoras que hoy día están llegando desde otro lado a poder invertir en la región? ¿Cuáles son cuál es la realidad de las constructoras locales? Porque hoy día construir en la región no es lo mismo para una constructora que viene de Santiago que para una constructora local. Los precios son infladísimos, y precisamente porque cuando se desarrollan los proyectos se están tomando las referencias del nivel nacional, no de la mirada local. Y entonces ahí es donde tiene que incidir la Cámara Chilena de la Construcción, con una mirada local. Y una facultad importante o objetivo en realidad de la Cámara de la Construcción, tanto a nivel nacional como las distintas direcciones a nivel más local. De eso se trata, ¿cierto? De poder ir donde la autoridad nacional y decirle, hey, esta reglamentación, esta regulación, o es muy exigente para mí o no se adecúa a lo que yo estoy trayendo en innovación, en vanguardia o aplicando. Entonces esa es la discusión que se tiene que dar entre la Cámara de Construcción y el gobierno. A mí lo que me llama la atención es saber, es considerar que estamos en una región supuestamente donde la industria minera le va relativamente bien, porque si no se irían, yo supongo. Es decir, hay un cierto desarrollo, hay una cierta competencia y un crecimiento, perdón, sí. Pero digamos, en cuanto, si no se preocupe, crecimiento claramente, pero cuando hablo de desarrollo, es decir, la calidad del trabajo otorgada para la minera, para ella misma, si quiere, es bastante elevado comparado a otros estándares de otros países. ¿Por qué no se traduce eso en justamente competencia en el ámbito de la construcción o de las infraestructuras? Porque si son buenos, porque BHP es empresa a nivel mundial, no es lo mismo trabajar en el Congo que en Antofagasta. ¿Por qué no se reduce esa calidad? Pero dejamos la pregunta abierta, porque nos tenemos que ir a una breve pausa comercial y ya regresamos para dar inicio a esa discusión. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso para continuar con la conversación acá en Radar. Surgen distintos conceptos que hay que, por supuesto, estar recordando y destacando. La articulación, la pertinencia territorial también, como menciona Sandra Pastene. Y es por eso que dejamos una pregunta abierta sobre cómo hacer la diferencia, ¿cierto, Cristian? Sí, no, lo que me llama la atención, igual me pasa con el sector público. Si tú tienes acá independientemente que yo estoy convencido, y un hecho, y no soy el único en la región, de hecho hay varios gremios que lo están subrayando, que no hay una traducción de lo que crea la minería en la calidad de vida. También me llama la atención que, por ejemplo, la alta exigencia que hay en el mundo de la minería profesional tampoco se traduce en ese mismo estándar en el mundo público, por ejemplo, ¿ya? Acá, en el mundo de la construcción, sabiendo que igual la exigencia dentro del mundo profesional de la minería es alto,
tampoco vemos que ni en infraestructura ni en calidad de construcción está el mismo nivel, el mismo estándar. ¿Y por qué no hay una traducción? Acá deberían florecer las empresas constructoras, sabiendo que tienes la empresa minera en este lugar. ¿Por qué no sucede aquello? ¿Por qué no chorrea, se lo digo en buen español, no en tan buen español, esa actividad no se traduce en algo para la sociedad civil? Sí, bueno, y ahí creo que si yo tengo una constructora local, claramente pensar en dedicarme al rubro de la parte inmobiliaria o dedicarme a la parte industrial, claramente hay una mejor oferta en la parte industrial. Y por lo demás que en el rubro inmobiliario voy a tener que competir con las grandes constructoras que vienen de Santiago. Que son pocas, tienen, o sea, acá, las constructoras locales hoy día claramente están desapareciendo. Pero las de Santiago, ¿cuáles son? Bueno, ahí tienes empresas como Almagro, Larraín, que vienen y se instalan y postulan a proyectos y tienen otra espalda. Sí. Entonces, claramente la competencia también es en un escenario diferente. Entonces, hay que evaluar todos esos factores y sobre todo lo que decía Sandra, la pertinencia territorial. No es lo mismo crear un proyecto desde la región de Antofagasta con los costos que tiene acá a lo que sucede en la capital. ¿Y cómo lo puedes ayudar entonces a la constructora local? ¿Cómo la puedes ayudar? Bueno, ahí por eso es que yo decía que tenemos que hacer un diagnóstico y comenzar a evaluar todos esos aspectos para poder crear medidas para potenciar la construcción. Pero muchas veces el dinero de la guerra, el dinero, ¿qué significa pagarle más? ¿Un gap suplementario para ello? ¿Una especie de subvención a la construcción? Puede ser. Entre las medidas que deberían evaluarse tienen que considerarse. Ok. Sandra, ¿usted su opinión acerca de esta situación para concluir el tema? Sí, yo pienso que lo que se tiene que hacer es aterrizar el precio de la vivienda en la región de Antofagasta. O sea, eso te va a permitir poner los precios adecuados para pagar, cosa que sea rentable también para el que va a venir a trabajar acá. Pero si tú estás con los mismos precios, o no los mismos, porque sí hay diferencias, en los subsidios y todo esto, tienes que tener una relación mucho más con la realidad. Eso se empezó a trabajar en el gobierno regional, yo no sé qué pasó con eso. Estaba en el tiempo en que Pablo Iriarte, el presidente de la Comisión de Vivienda, se empezó a trabajar ese asunto, porque todos sabíamos, oye, no dan los números. Entonces, si no dan los números, tenemos que tomar una decisión en eso. Nosotros no estábamos en condiciones de generar políticas públicas, los gobiernos regionales, hoy día pueden proponerlas. Entonces, claro que es proponer, si acaso me acepta la proposición, esto es una cosa bien larga, pero yo creo que lo peor que puede hacer una región, cualquier territorio, es no hacer la propuesta que corresponde desde sus saberes y desde su estudio de las situaciones. Los municipios pueden hacer presión, y con eso termino, ya que usted está en una asociación que representa a los municipios, ¿pueden hacer aún más presión en este ámbito? Totalmente. Los municipios pueden presentar iniciativas que permitan que, junto con el gobierno regional, aterrizar una política pública regional, y si no es una política pública regional, por último, precios diferenciados que permitan dar cuenta de la realidad territorial, y eso significa pertinencia territorial en las políticas públicas. Me parece súper racional, ¿no? Sí. Eso es. Muy bien, gracias a ambas por su mirada respecto al déficit habitacional, bien digo, disculpen, de lo que estábamos abordando. Ahora vamos a entrar en otro tema de contingencia a nivel global, sobre todo por las posibles consecuencias que se podrían generar con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente número 47, quien ha marcado la pauta, ya que ha retirado una serie de directrices del presidente anterior, Biden, y además ha impuesto nuevas que han realmente acaparado la mirada de todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Y en realidad nos vamos a enfocar en la materia de migración, porque, por ejemplo... Hay un video para escucharlo. Sí, para escuchar al presidente. Ya, muy bien. Donald a continuación Trump. Lo vamos a escuchar entonces. I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be
designating the cartels as foreign terrorist organizations. I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Muy bien, ahí escuchábamos un breve resumen. Deportación acelerada, además también empoderar a los agentes de migración, evitando que hagan algunas redadas en lugares como iglesias, escuelas, justamente para que sigan las leyes, y acá lo tengo escrito tal cual, y capturar a los que llaman criminales extranjeros. ¿Por qué tenemos que estar preocupados o estar pendientes de lo que pasa en un país como Estados Unidos desde Chile? Ya que hemos visto a lo largo del tiempo cómo los cambios de discurso de superpotencias como Estados Unidos u otros lugares del mundo cambian los discursos y los ejes que seguían desde los países como Latinoamérica, sobre todo cuando estamos en un año de parlamentarios. Su opinión acerca del discurso, para decir, ultraconservador, no reaccionario, brutal, pragmático, O sea, para algunos, preocupante realista. escuchar un discurso así, porque la verdad es que yo creo que tiene una mezcla de componentes. Yo no diría que es un discurso conservador, es un discurso más bien extremo y que además tiene varios toques ahí de populistas, porque hablar de que le va a cambiar el nombre a Golfo de América o a Golfo de Golfo de México, América desde Golfo de México, yo no sé qué medida efectiva va a producir. Cuando nosotros hablamos de temas críticos, como es el tema de la migración, se necesitan medidas serias y que además en el fondo estén acompañados de elementos que aseguren que esas medidas van a ser efectivas. Por ejemplo, en el caso del control de la frontera, nosotros necesitamos tecnología. Más que estar hablando de que si le vamos a cambiar el nombre... Sí, pero acá dice que van a intervenir los militares. Está bien. Se habla de una intervención armada, sí, pero también están hablando de redadas, de ir a perseguir prácticamente al migrante, y yo creo que a las personas que uno tiene que perseguir es a los delincuentes, no a las personas que buscan una oportunidad en otro país. Estados Unidos es un país de migrantes, no es un país que se ha formado por solo nativos americanos. Entonces creo que ahí hay que estar conscientes de lo que se está hablando. Cuando hay una situación crítica, el problema es que la ciudadanía lo que quiere son medidas efectivas y una voz de autoridad que te dé orden. Pero eso no lo podemos confundir con populismo y que terminen vendiéndonos una medida, como también hemos escuchado acá muchas veces, de que vamos a crear zanjas, y que las zanjas existen hace mucho tiempo y no han servido de nada, porque las personas que transitan en la frontera y sobre todo en los pasos no regulados de nuestra región son personas que ya están acostumbradas y saben por dónde pasar. Entonces, lo que nosotros necesitamos son medidas efectivas y controlarlos, en ordenar primero el proceso de migración, y segundo, en que acá quienes hay que sacar del país es a los delincuentes, no a las personas solo por el hecho de migrar. ¿Y si migran de manera ilegal? Bueno, por eso hay que controlar y regular, precisamente para controlar que eso no siga ocurriendo y que quienes lleguen porque efectivamente el país los necesite y les vamos a poder dar una oportunidad, y no que los vamos a tener escondidos o en condiciones que no corresponden. Sandra, sin ser prejuicioso, supongo que el discurso de Donald Trump igual debe impactarla de un punto de vista absolutamente ideológico, doctrinal, sustancial. Lo conversábamos con Yantiel y es así como surge una emoción por sobre la razón. Al final somos más gobernados por las emociones que por la razón. Pero surge... Bueno, Albert Camus decía que la emoción no traiciona y los pensamientos sí. Totalmente. Entonces coincidíamos en que nos produce miedo. Sí. Donald Trump le produce miedo. Sí, miedo, preocupación. O sea, te asusta una persona que está
con ese nivel de poder además, Sí. instalado en el imperio, no es menor. Él mismo ha mencionado sobre la ambición y que quiere Absolutamente. marcar en Estados Unidos. Claro, entonces ahí van a haber consecuencias para la región. Suponte esta migración acelerada, expulsiones aceleradas, o deportaciones, Deportaciones. esa es la palabra, deportación acelerada. ¿Qué va a significar? Va a significar la región que vas a tener tensionados eventualmente los servicios sociales de los países correspondientes. Vas a tener tensionado el mercado laboral de los países cuando haya este regreso además tan violento. Entonces hay un asunto ahí que nos va a pasar en la región. El decir que quién es el poner como un instrumento de manipulación esto de los aranceles Sí, lo va a subir. para, claro, y ponerlo como un instrumento para decir que los países deben sumarse o aceptar las políticas migratorias de Estados Unidos, porque con este instrumento Sí, para los hacer va presión. a presionar. O sea, no es menor. Cuando le preguntaban sobre Latinoamérica, él mencionó lo siguiente, que Estados Unidos no los necesita, Latinoamérica necesita a Estados Unidos. Claro. ¿Y Anchel quería agregar algo? Sí, en la historia de la humanidad los peores horrores han ocurrido precisamente por liderazgos que han llegado a prometer que van a poner orden, que van a poder regular y crear en el fondo sobre sentimientos nacionalistas soluciones. Y claramente eso puede ser efectivo en una primera instancia, pero a la larga se han producido y los efectos han sido devastadores. Y yo creo que con eso tenemos que tener cuidado precisamente que ese discurso no se instale en nuestro país. Mire, que no haya ninguna confusión, voy a ser el defensor del abogado del diablo, no de Donald Trump, pero digamos, voy a defender Trump, digamos, imagínate la situación que estoy. Bueno, lo voy a despedir un momento. Si Trump no llegó ahí por casualidad, y tampoco llegó por primera vez, en la segunda, y en su segunda victoria electoral arroja más votos que en la primera. Primer lugar. Segundo lugar, su impacto mundial es mucho más superior en esta oportunidad que la primera vez electo. Recuerdo el tour que hizo Elon Musk, que es su fiel hoy día brazo derecho, en Europa, donde despertó a diferentes corrientes ultraderechistas, ubicado en el panorama, porque hoy día la ultraderecha no quiere que la llamen ultraderecha, pero ubicado en el panorama político a la derecha extrema. Lo que yo veo acá es que siempre se habla de un complot comunista internacional, una internacional comunista que va a dominar el mundo, pero si tú te ves, hay una internacional derechista. Elon Musk la representa y Donald Trump la representa. Donald Trump tiene fans por el mundo, en el mundo entero, en primer lugar. Y segundo, su discurso así reaccionario, bruto, directo, facilista, simplista, tiene una audiencia, discúlpame, descomunal. Y seduce a muchas personas, incluyendo acá en Chile. Porque lo que yo veo es que hay muchos pequeños Trump a nivel nacional como a nivel local. Entonces, ¿cómo me explica eso sabiendo que a ustedes le asusta, pero a otro diría que lo excita al fin y al cabo el discurso de Donald Trump? ¿Cómo explicas esa dicotomía? Es que ahí está precisamente lo que estábamos hablando. Cuando hay un momento de crisis, la gente necesita un liderazgo. El punto es que ese liderazgo tiene que ser una persona que te dé seriedad, o sea, que hable de hacer un trabajo, de poder gestionar soluciones a los problemas críticos que tiene la ciudadanía, pero con seriedad. El gran problema es que ahí es cuando aparecen estas personas populistas que con un discurso disfrazan una solución y parece que fuera lo que necesitas en ese minuto, pero como decía, lamentablemente las consecuencias de esa elección pueden ser catastróficas. Dentro de los cerca de 100 decretos que firmó Donald Trump en su primer día de administración, está el fin de la ciudadanía por nacimiento. Sí, automáticamente se daba la ciudadanía para los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos y él lo habría quitado. Al igual que, por ejemplo, en la interrupción de programas de reasentamiento de refugiados, al menos durante 4 meses, mientras se revisan y fortalecen procedimientos de selección y seguridad. Hay una crisis migratoria bastante importante en Estados Unidos, sobre todo en la frontera con México, y es por eso que declaró emergencia nacional en esa frontera sur. Y además, hay algo interesante que también les quería comentar,
que es la política, el restablecimiento del programa Quédate en México. Entonces ahora las personas, los solicitantes de asilo, se tienen que quedar en México hasta que Estados Unidos revise la solicitud y recién acepte que ellos lleguen al país americano. Mire, ante esta batería de medidas, igual hubo reacción, y hubo una reacción de una mujer siempre siendo muy valiente en este sentido. Tenemos una imagen donde una sacerdote que reaccionó ante los últimos anuncios de Donald Trump y, si no lo encaró, por lo menos le llamó la atención con su presencia durante un evento religioso. Sí. Le invito a ver las imágenes, acá lo que sigue. Mr. President, millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. I ask you to have mercy. Rectifico, es una obispa, sin duda de obediencia, sino evangélica protestante, y igual subrayaron pensando su valor, porque se lo dijo en su presencia del primer mandatario mundial. Y de algún modo recoge un poco su sensación también, lo que está indicando acá la obispa. ¿Cuál es su opinión ante ese tipo de reacciones y la actitud de esa mujer? Bueno, bien valiente. Yo creo que es importante rescatar el mensaje que ella da, porque en el fondo las autoridades, cuando son elegidas, tienen que velar por el bien común de una sociedad y por la libertad de cada uno de sus ciudadanos, de las personas que integran esas comunidades, y pensar de que hoy día hay personas que se van a sentir discriminadas o que tienen miedo de la reacción que pueda tener la autoridad es preocupante. Y yo creo que ahí incluso llama la atención, porque ella podría tener una visión más conservadora al ser una líder de iglesia, pero yo creo que eso es lo que nos tiene que llevar a la reflexión. O sea, ojalá, porque esto está sucediendo en Estados Unidos, pero nosotros vamos a tener prontamente elecciones en nuestro país, ojalá que los liderazgos que vayan por este desafío sean precisamente personas que sean moderadas y que tengan un proyecto serio para nuestro país, y no después ver este tipo de discurso o de medidas aplicadas en Chile. Nos tenemos que ir a una breve pausa y ya regresamos para continuar con la conversación acá en Radar a través de su canal local Antofagasta Televisión. Muy bien, ya estamos de regreso. Sin duda hay muchas situaciones que deberíamos abordar y analizar sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Primero, también decirle a los televidentes que las autoridades del gobierno han mencionado lo siguiente, que no están preocupados, no están con tanta inquietud, debido a que la relación diplomática entre Chile y Estados Unidos es entre estados y no gobiernos. Incluso también el embajador chileno en Estados Unidos mencionó que, de acuerdo a las declaraciones del canciller estadounidense, le habían indicado que sí iba a haber un futuro próspero, más allá de lo que dijo el mandatario sobre lo que yo les mencionaba de que Latinoamérica necesita a Estados Unidos y no así de vuelta. Hay varias situaciones, lo que mencionó respecto a que solo hay dos géneros, masculino y femenino, sobre habilitar nuevas zonas de exploración de petróleo, de gas, como también salirse de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y reintegrar a los soldados que se negaron a vacunarse contra el COVID-19. Son muchas las situaciones. Sí, mire, más allá de la sustancia misma y de esas diferentes medidas, salgamos un poco de la pauta. Y bueno, ustedes dos están acostumbrados a los roces dentro de los partidos políticos, hay debate ideológico dentro de un partido político, debate acerca de las opiniones, las opciones que hay que tomarse. Si yo miro a Donald Trump, objetivamente hablando, me da la impresión que Donald Trump está en fase
con la era que estamos viviendo nosotros como seres humanos del mundo occidental. Me da la impresión que Donald Trump entendió cómo funcionan las redes sociales, Tal cual. en qué sentido va la economía, la debilidad de las instituciones y un cierto cansancio de los partidos políticos y de toda la institucionalidad que enmarcó el juego democrático en Occidente estos dos últimos siglos. Imagínate lo que digo. Me da la impresión que se adelantó a la izquierda en general y a la derecha en general, y que está inventando una nueva manera de hacer política, apoyándose sobre todo lo que ha observado y sobre la modernidad y el avance tecnológico. Para terminar mi conclusión, haría simplemente un paralelo con lo que sucedió en el siglo XX, reitero que muchos historiadores llaman el siglo corto. Primera y Segunda Guerra Mundial no se pueden explicar sin antes abordar el tema de la revolución industrial. De algún modo, todos los horrores que vimos en la Segunda Guerra Mundial son ni más ni menos que la continuidad en la guerra de la revolución industrial. ¿Sí me hago entender? Me da la impresión que Donald Trump es la continuidad de este siglo y sus avances tecnológicos en la política, y que la política está quedando detrás, y que su manera de hacer política es la más vanguardista en realidad que hay hoy en día. Esa es mi pregunta. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esta observación? Sí, absolutamente. Y no porque sea la más vanguardista, es la más benigna. Sí, no, ¿cierto? No. Ni la correcta. Ni la correcta, o sea, está lejos de ser la correcta. Entonces, ¿cómo llegó Donald Trump donde llegó? Efectivamente, supo leer muy bien los asuntos, supo leer los descontentos, pero además llegó con dos aliados muy poderosos que tienen que ver con las redes sociales, como son dueños de esto, y hoy día los tiene ahí sentados en el gobierno. Sí, entonces, sí, eso es lo que va a hacer que se consolide. Así llegó, de esa manera, saltándose todo lo que se tenía que saltar, y hoy día, de una manera muy violenta, además instalándolo con absoluto descaro, el atropello a derechos humanos, el haberse ni considerar los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, en esta construcción de hiperrealidad en la que colaboran también las redes sociales. ¿Los magnates de las redes sociales? Sí, son estos los que colaboran, y donde él los toma muy bien y los incorpora, y con ellos llega y con ellos se consolida, y va a seguir así. Entonces, los de los medios tradicionales están quedando en la trastienda. El tema de la información murió eso. es reemplazada por la desinformación, sí. Y la creación de esta hiperrealidad en que ya todo el mundo estábamos súper perdido en el sentido de qué es lo real, y se conformó este asunto, y él, como el líder de una nación tan poderosa como los Estados Unidos, él es un gran peligro para el mundo. ¿Y los partidos políticos pueden reaccionar ante aquello? Por supuesto, son los partidos políticos los que muchas veces proponen a quienes son sus liderazgos. Y yo creo que ahí están las decisiones que deben tomar, y que se deben tomar siempre con seriedad, y sabiendo de que acá hay que desarrollar proyectos políticos. Y desde ahí yo creo que lo importante está en no buscar siempre el liderazgo popular o llamativo, porque claramente Donald Trump es un personaje, como hay muchos más parecidos en ambos extremos. Yo creo que hay que buscar los liderazgos correctos, y que sepan ejecutar, y que sepan liderar, y que sepan también llamar la atención de la ciudadanía sin caer en ese personaje que muchas veces pareciera que son salvadores y que terminan siendo vendedores de humo. Pero hay un tiempo que pasa donde ellos están en el poder y practican lo que están preconizando. Por eso decía anteriormente que tomen una medida y que hoy día sea efectiva no significa que en el tiempo sea la correcta. Muchas veces... Sostenible. Exacto. Muchas veces las consecuencias de esas medidas, que hoy día nos parece que son las adecuadas, terminan siendo grandes horrores, y que terminan trayéndonos consecuencias que se lamentan por décadas. Ya, pero el tema es cómo el mundo no responde. O sea, de los principales aportantes a la contaminación de los gases de efecto invernadero es Estados Unidos. Y hoy día viene y se sale el Acuerdo de París, se sale de todo. O sea, está poniendo en peligro el mundo. ¿Qué está diciendo el mundo entonces?
que, bueno, parece ser un cómplice pasivo. Y también en otro ámbito de la política, él viene con una masculinización de la política, subiendo que estamos en pleno periodo de un desarrollo, una cierta feminización de la política, donde se reivindicó el rol de la mujer y se ayudó a insertar a la mujer. Hoy en día la mujer no tiene el mismo papel en la política como hace unas décadas atrás, y me da la impresión que Donald Trump va a contracorriente justamente de esa dinámica, y que hay una columna hoy día que escribió Francis Espinosa en el Mercurio, de Antofagasta, donde indica que hoy en día son los tiempos de las mujeres. Así es, a continuación veremos la columna publicada donde está titulada con la pregunta «Tiempos de mujeres» por la doctora en Ciencias Políticas Francis Espinosa. Acá se plantea la brecha que tenemos en el ámbito político, y obviamente no solamente refiriéndonos a autoridades como parlamentarias, alcaldesas, etcétera, sino que también en otro tipo de espacios. Ella destaca, por ejemplo, que en la Universidad Católica del Norte tenemos ahora la primera rectora en esa entidad educacional, y eso lo menciona como un avance. Sin embargo, también destaca lo siguiente, que de acuerdo a las últimas cifras de un medio nacional, las rectoras no superan el 17%, y así de las 54 instituciones vigentes en Chile, 45 son lideradas por hombres. Una brecha de género difícil de superar, pues en la actualidad solo 26 féminas, un 19%, están en cargos relevantes según la Subsecretaría de Educación. ¿Usted piensa que seguimos en tiempo de mujeres en política? ¿No está en peligro ese tiempo de mujeres? ¿No es frágil al fin y al cabo lo que se adquirió a través de algunas luchas en términos de representación femenina en la política? ¿Su opinión? O sea, nosotros celebramos cada vez que tenemos por fin una nueva autoridad o una primera mujer ejerciendo un cargo, y eso es señal de que claramente hay una brecha gigante y que hoy día los espacios se ganan a pulso. Y son frágiles, por supuesto, porque en algún minuto alguien me dijo, las mujeres no solo tienen los espacios asegurados, tienen los espacios que los hombres les permiten y a quienes les permiten que los tengan. Y eso todavía creo que nos debe preocupar y nos debe ocupar. O sea, ahí nosotros tenemos que ser capaces también de construir una sociedad donde se apoye el liderazgo femenino y se apoye desde una mirada de género, donde seamos respetuosos, no solo de que sea una mujer, sino de apoyarla efectivamente y no quitarle el piso cada vez que consideramos que sus determinaciones no son las adecuadas, crear también las condiciones para que esos liderazgos puedan ejercer el poder. Desde ahí hablamos de financiamientos, cupos en la política, y que esto no es un beneficio que se nos da solo por el hecho de ser mujer, sino entendiendo de que hay una brecha importante con la que no hemos podido avanzar. Para complementar con datos duros, de manera reciente ONU Mujeres con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género publicaron un estudio, una estadística, que dice lo siguiente respecto a las barreras que enfrentan las mujeres para acceder y también para mantenerse en lugares, en puestos políticos de poder. Estereotipos de género, labores de cuidado no remunerado, violencia política y el rol de los partidos políticos. Un 78% de las mujeres y el 72% de los hombres encuestados señalan haber presenciado violencia política contra las mujeres. Falta una cultura organizacional, ¿no? Y que pueda facilitar la reconciliación, ¿cierto? Realmente. O sea, si miramos, 26% de los municipios son liderados por mujeres. El 26% ganaron alcaldesas. Todo el resto sí, pues muy bajo. Todo el resto son hombres. Entonces, también tiene que ver con, es difícil llegar, porque hay que, si uno se da cuenta que cuando se colocan medidas, eso ayuda. No resuelve, pero ayuda a que las mujeres lleguen. Cuando se colocan medidas de paridad, sí, las cuotas de género y todo esto, entonces, eso generalmente es como un poco menospreciado, así como esas cosas de las cuotas. No, si eso tiene que ver con medidas civilizatorias, es cómo evolucionamos un poco para que la otra mitad se pronuncie también, y se pronuncie también con sus propios estilos. Pero usted ha visto un retroceso del machismo, de la misoginia en el ámbito político una vez implementadas esas medidas que ya tienen sus años. En la cultura, culturalmente hablando. En el hombre chileno, ¿vio un retroceso del machismo? A ver, ¿usted cayó más? Yo creo que yo creo que permanecen conductas que no se modifican.
ciertos grupos etarios y en algunos otros han ido avanzando un poco más. Pero no es que haya habido un cambio, porque los cambios culturales, porque este es un cambio cultural, Sí, absolutamente. y la cuestión de género es una construcción social, Sí. por lo tanto no es que... Innato. No, ¿No? eso son procesos y son procesos que se tienen que empujar. Y estas medidas han ido empujando. No está resuelto, claramente no está resuelto, pero esa es la senda por la que hay que continuar y además tiene que ver mucho, o sea, las señales que entrega, por ejemplo, Trump. Qué terrible. O sea, Ese ámbito sí. sí, pues. Entonces, cuando, por otro lado, mientras no haya paridad de género en todos los ámbitos, también en el mundo privado, cuando las mujeres estamos en política, por ejemplo, y salimos también al mundo laboral, nosotros seguimos muy vinculadas y con el mayor peso de lo que tiene que ver con la crianza de los hijos e hijas. Y también lo que dice las estadísticas, el cuidado de enfermos, adultos mayores, las Claro, mujeres la van falta de asumiendo. apoyo. Entonces, son obstaculizadores, e incluso cuando se sale afuera a trabajar y a participar en el mundo de lo público, uno se habló muchas veces y se sigue conversando sobre aquello, no es la doble jornada, es la triple jornada. Participas en política, tienes un trabajo remunerado, que el trabajo doméstico no es remunerado y afortunadamente hay un reconocimiento ahí cuando se instala la pensión solidaria, la pensión básica, en que una parte importante de las mujeres que han trabajado por años en sus casas pueden acceder a esa pensión. Entonces, tú tienes esa triple jornada, participas en política, participas con el peso del mundo privado y en organizaciones. Entonces, es una cuestión súper difícil de llevar. En cambio, si hubiese una paridad ahí, en donde pudiésemos compartir de mejor manera los roles con nuestros compañeros, los hombres, que no es así como se instalan las mujeres y los hombres se quedan en la casa. No tiene que ver con eso. No, pero tiene que ver un equilibrio. cómo en el equilibrio se construyen sociedades más felices. Más respetuosa. Yo creo Claro. que también tiene que ver mucho, porque comparto lo que dice Sandra, pero también a eso hay que agregarles los estereotipos y los cuestionamientos permanentes. Cuando una mujer llega a una posición de poder, ¿qué es lo primero que se dice? ¿Cómo llegó ahí? Claro. Y entonces, Sí, un poquito siempre la misma ese teoría, ¿no? cuestionamiento ¿no? sucede cuando a un hombre se le nombra en un cargo, que se ve Exacto. como que fuera parte de una carrera y en el caso de la mujer se cuestiona. Entonces yo creo que esas son las cosas en las que se tienen que ir avanzando y se tienen que ir derribando esos mitos, y nosotras somos las primeras llamadas a ser también solidaria con las mujeres cuando llegan a esas posiciones. Por eso creo que es tan importante celebrar hoy día que tengamos la primera mujer rectora en la Universidad Católica del Norte. Mira, yo me coloco a tus palabras, pero que es llamativo porque la sociedad chilena, comparada a otra sociedad, la que conozco mejor va a ser la sociedad francesa, para hacer un punto de comparación, el hombre chileno es, hasta adulto, es bien, discúlpeme la expresión, es bien mamón. La mamá, la madre, la figura de la madre dentro de la cultura familiar chilena, bien que hoy en día ha conocido diferentes evoluciones, la mujer es central. Y la relación hijo-madre es muy fuerte. Y el hombre chileno, reitero, es mamón hasta los 60 años. Pero eso no se traduce en una sociedad que integra más la mujer en los puestos decisivos. Sabiendo que hay en la mujer muchas casas monoparental donde la que para la olla es la mujer o la abuela. Porque muchas veces la abuela se ocupa del hijo, de la hija o del hijo. ¿Me entiendes? ¿Por qué usted cree que no hay esa traducción de el reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad chilena, casi de un punto de vista antropológico, en el mundo político y en el mundo económico, donde ahí no se le teme entregarle la dirección, el mando? Para seguir también complementando el escenario, comentar que de acuerdo a una información actualizada hasta el 1 de octubre del año 2024, cuando asumió la presidenta en Estados Unidos, dieron a conocer cuántas figuras femeninas han liderado países. Hasta el momento, solo 28 mujeres en el mundo, jefas de Estado o de gobierno, según datos de ONU Mujeres del año 2024. En América Latina hemos tenido 7 mujeres que fueron elegidas presidentas, porque han habido otras que han asumido debido a otras circunstancias, no por la votación directa. Y entre esas está Michelle Bachelet en Chile. Explíqueme justamente ese gap, esa diferencia. ¿Por qué no está esa traducción de lo societal, de lo societal realmente, cómo funciona la sociedad chilena, el mundo del mando económico y político? ¿Cómo lo explicaría? Yo creo que hay un tema educacional de por medio, porque en el fondo cuando nosotros miramos
las cifras, hay una brecha importante entre la cantidad de mujeres que egresan ya de cuarto medio. La mayoría de la deserción escolar se produce precisamente por la maternidad, porque las mujeres son madres a temprana edad y abandonan sus estudios. Ya ahí encontramos una brecha. Después, en cuanto a la preparación universitaria, cuando nosotros nos convertimos en madres o tenemos labores de cuidado asociadas, lo mencionaban anteriormente, es la mujer la que asume esa responsabilidad y muchas veces tiene que dejar de estudiar y va postergando muchas etapas. Entonces se va produciendo una brecha que al momento de llegar a las posiciones de poder, a donde se toman las decisiones, claramente la cantidad de mujeres que llegó y que llegó preparada es totalmente menor a la de los hombres, que siguieron su camino y pudieron realizarse. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que poner el foco, en la preparación y en el tema educacional. No creo. Yo creo que hay muchas mujeres preparadas que pueden acceder. No dije que no habían. Hay muchas mujeres preparadas que pueden acceder. ¿Y por qué no acceden? Bueno, porque hay una cuestión de machismo instalada y que no se ha movido tanto, se ha movido muy poco. Y el machismo relega a las mujeres al mundo de lo privado. Punto. Y ahí en el mundo de lo privado te hago caso, te quiero, te venero y te pongo en un altar. Sí. Pero no pases a este mundo que es el mío, en donde yo tomo las decisiones de lo público. Eso es, la división de lo público y lo privado, en donde todavía está instalado desde el machismo que las mujeres son para el mundo privado y en el mundo público están los hombres decidiendo, habiendo incluso mujeres que empezaron a prepararse, que estudian, que siempre es más difícil que para los hombres, y con la preparación necesaria, pero está instalado lo otro, es cultural. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El contrato social tiene que modificarse. Sí. Para responder y concluir. Ahí discrepo de Sara, pues si tú miras el mundo privado, tienen las mismas brechas de desigualdad que tiene el mundo público. Mira la cantidad de ejecutivas de altas empresas que existen. Y yo no estoy diciendo que no haya mujeres que no estén preparadas, estoy diciendo que cuando la mujer va avanzando en el camino, probablemente en esa ruta encontramos que las labores de cuidado van haciendo que tomen otras decisiones y que salgan de esos espacios y que finalmente sean mayoritariamente hombres los que toman las decisiones y llegan a esas posiciones. El mundo privado, yo me estoy refiriendo al mundo de lo privado, fuera de lo público. No de público y privado. Bueno, había que hacer otro programa con dos mujeres de nuevo, creo yo. Sin duda son temas muy profundos que con 20 minutos no nos alcanzan a analizar. De igual manera, agradezco su presencia, su tiempo para darse estos temas sobre la mesa, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora sí, estamos despidiendo este nuevo programa, lo pueden encontrar en las plataformas. Opinen, comenten qué es lo que piensan, qué es lo que no piensan, y de esa manera ya poder realizar una dinámica junto a los televidentes, así que revisen las distintas plataformas. Sí, nos queda un programa con este formato, el último, y luego ahí el tema va a ser el tema del deporte, y regresaremos con este tema de la mujer en política, yo creo, desde febrero o más tardar en marzo. Muy bien, que estén estupendo y ya nos vemos en una nueva oportunidad. Sigan en la sintonía de su canal local. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.